Excelente jornada, mis hermanos. Bienvenidos a Aula ICB en este domingo 18 de septiembre del 2022. Disfrutando la compañía de Alberto, de Daniel, acá en el aula y esperando que se conecten algunos de los hermanos que siguen frecuentemente en línea. Ustedes saben que Aula ICB queda subido cada domingo por la mañana a las 10:30, hora de Argentina, de nuestro país acá. Ponemos al aire, todavía faltan un par de minutos para las 10:30. Ponemos al aire, salimos con Aula ICB. Y estamos estudiando, luego de algunos años que le estamos dedicando a este tiempo, estamos estudiando las cartas de la prisión. La primera de ellas que decidimos tomar, la carta a los Efesios. Ahí estamos. Anteriormente estudiamos el libro a los Hebreos, ¿sí? Y Apocalipsis. Qué extraordinario tiempo pasamos disfrutando las escrituras ahí. ¿Y por qué tomamos ahora estos escritos de Pablo? Porque Pablo sin dudas es uno de los hombres que, tal vez entre los 2 o 3 hombres del Nuevo Testamento, que vieron plenitud y que de alguna manera tuvieron el anticipo profético de la plenitud que vendría, ¿sí? Luego del juicio de Dios a la nación de Israel allá por el año 70 de la era cristiana. Marcela, ¿cómo estás? Una alegría verte, a Marcelita desde Santiago de Chile, viéndonos. Te amamos, mi hermana, y te deseo lo mejor para vos y tu familia allá. Dice, buenas para vos. Vamos a ir a la carta a los Efesios, al capítulo 5. Estamos en la sección de lo que tiene que ver con andar. Antes de comenzar el repaso, vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, expandiendo nuestro espíritu, la conciencia, Señor, de la unidad que tenemos con vos. Por eso en el nombre de Jesús te ruego que toda tu esencia y esplendor tuyo, toda tu virtud, Señor, pueda renacer desde nuestros corazones, expresarse claramente en nuestra vida, la naturaleza del Cristo en el que existimos, Señor, siendo expresada claramente a través de nuestra vida, hoy de nuestras palabras, hoy de tu palabra, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre del cielo, te ruego que podamos ser edificados por tu Espíritu esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Marcela responde el saludo, dice, gracias, más para ustedes. Bien. Hoy al capítulo 5, verso 15 al 20. Antes hacemos un breve repaso. Cuando hablamos de la carta a los Efesios, hablamos de una de las cartas del apóstol Pablo desde la prisión. Él está esperando su juicio en Roma, ¿sí? Su primer comparecer frente al César, cosa que tenía que ver con un propósito específico que Dios le había revelado, Dios le había dado a conocer, le había anunciado por los profetas de aquel tiempo, ¿sí? Y por el testimonio del Espíritu, hablando de que él había sido un instrumento escogido para anunciar delante de los reyes, y ahí estaba esperando su oportunidad. Estuvo 2 años cautivo en Roma esperando el proceso, la oportunidad de poder testificar claramente acerca de la fe ante el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento, que era el César, ¿sí? Nerón justamente era el César en aquel tiempo, y él estaba esperando esa oportunidad de testificarle de Cristo, testificarle acerca de su fe. Y él escribe esta junto con otras 3 cartas, que las 4 forman parte del cuerpo de las cartas de la prisión. Así se conocen en la Biblia, las cartas de la prisión, o el nombre epístolas de la prisión, más técnico, digamos.
Esas 4 cartas son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Hay un gran paralelo entre Efesios y Colosenses, tienen una misma estructura. Las 2 cartas tienen la primera mitad, en el caso de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, donde están dominadas por una expresión. La expresión es en Cristo, que es la posición espiritual que nosotros disfrutamos, que nosotros poseemos, que tenemos. En Cristo, esa es tu posición y mi posición. Y luego del capítulo 4 al capítulo 6, en la carta a los Efesios, está dominada por la expresión andar, haciendo una ilustración o planteando una ilustración de cómo conducir nuestra vida práctica en función a la posición que tenemos en Cristo, cómo manejarnos en nuestra vida práctica. Y andar, en Efesios vimos, andar en unidad. ¿Cómo es que tenemos que andar en unidad? Cuando nosotros despertamos a la posición que tenemos en Cristo y a cómo Dios es, entendemos de que hay un programa de Dios, ¿sí?, que proviene del Espíritu, que tiene que ver con la unidad de todas las cosas. Hasta la muerte de Cristo las cosas estaban separadas. La nación de Israel estaba separada del resto de la tierra. Los judíos de los gentiles, ¿sí? El hombre de Dios a causa del pecado. Había separación, pero cuando Cristo reconcilió todas las cosas en la cruz del Calvario, unió lo que era irreconciliable. Por eso no solo podemos hablar de andar en unidad. La expresión primera de aquello fue la iglesia, pero la iglesia, la semana que viene vamos a ver, andar en sabiduría en familia. Y la iglesia, vamos a ver a la iglesia como la esposa de Cristo, como la matriz para dar a luz el programa de Dios, que es el nuevo hombre, el varón perfecto, completo. Y ese varón perfecto, completo, es la humanidad toda, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios desea que expresemos su carácter, porque la criatura expresa el carácter del Creador. La creación expresa el carácter del Creador. Y Dios es uno. Andar en unidad, entonces, tiene que ver con concebir que el otro es una parte de uno mismo. Ahí es donde la práctica del amor como valor superlativo es extraordinariamente relevante, es prioritaria, porque concebimos al otro como una parte de uno mismo. De ahí viene la expresión hermano, mi hermano, hijo de una misma matriz. Bien, andar en unidad, todo esto lo vimos hace bastante tiempo, tuvimos una interrupción de 3 meses ahí. Después vimos, cuando volvimos de esos 3 meses, andar en vida nueva. Andar en vida nueva. Dios nos plantea, a partir del despertar a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, una vida que poco tiene que ver con la vida natural que hemos expresado, a donde dábamos lugar preponderante a las bajas pasiones provenientes de nuestra existencia natural, lo que en la Biblia se conoce como carnalidad. Entonces Dios nos propone una nueva vida. Entendemos por medio de la fe haber nacido de Dios y habernos implantado Él la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo por el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la propuesta de Dios ahora es andar en una vida nueva. Esa vida es nada más ni nada menos que la expresión de la vida de Cristo hoy día. La expresión de la vida de Cristo hoy día. ¿En qué estamos, mi hermano? Estamos nada más ni nada menos que en expresar a Cristo hoy. Hay una idea bastante fabulesca que se difundió
quién sabe por qué pensamiento misticista, espiritualista, que Cristo va a abordar y solucionar todas las cuestiones sin la intervención del hombre. Mi querido hermano, Cristo nunca prescindió del hombre, porque ¿qué es Cristo? Cristo es la manifestación de Dios teniendo una experiencia humana hoy. Cristo hoy no existe en algún lugar del universo, existe en y a través de nuestras vidas. Por eso el tremendo privilegio que tenemos quienes hemos despertado a la fe de Cristo, es el entendimiento de poder expresar la vida de Cristo hoy. Entonces no estés en otra cosa. Mientras sos feliz, mientras rebosa tu vida, también mientras soluciona las cargas y las luchas que te propone la vida y las circunstancias que estamos viviendo, expresemos la vida del Cristo en el que somos y existimos. Él decidió expresar la vida de Cristo a través de nosotros. El Rey de todo, expresado en nosotros. Bien, vida nueva, andar en vida nueva. Luego vimos andar en amor. Y todas las otras cuestiones muy interesantes que hemos visto pudieran dejar lugar a esta expresión, cuando entendemos realmente de qué hablamos cuando hablamos de amor. No hablamos solamente de una emoción, también de una emoción. Hablamos de la fuerza más movilizadora del universo, más integradora que existe, más desarrolladora que pueda existir. Básicamente amor. Y la exhortación del apóstol Pablo a los creyentes que han descubierto, que han despertado a la realidad de que están en Cristo y que somos gente bendecida con todo lo que necesitamos. ¿Qué más necesitamos aparte de estar en Cristo? Con todo lo que necesitamos, que espiritualmente se abrió el reino de Dios y participamos de ello. En manera figurada, comemos en la mesa del Rey. Entonces, ¿qué otra cuestión nos queda más que expresar ese amor, que es nada más ni nada menos que la esencia del Dios en el que somos, del Dios que portamos y del Dios que tenemos el privilegio de expresar? Entonces, andar en amor. Y la semana pasada vimos andar en luz, ¿sí? Y vimos algunos códigos de la luz. Hoy y todo lo que implica. Para poder andar en luz tenemos que despertar. Miren, despertar es mucho más que formalmente hacer una oración de fe. Despertar es descubrir por revelación del Espíritu la obra del Cristo presente en nuestras vidas. No es solamente saber lo que Jesús de Nazaret hizo en la cruz del Calvario, sino lo que Cristo está haciendo hoy a través de nuestras vidas y ser conscientes de la vida de Dios a través nuestra. ¿Cómo estás, Marcelito? ¿Cómo estás, Pili? ¿Cómo estás, Juan Marcos? Bienvenidos al aula ICB. Bien, andar en luz. Y hoy lo que vamos a ver en el capítulo 5, desde el verso 15 al verso 20, es nada más ni nada menos que andar en sabiduría. Andar en sabiduría. La verdad es que la mayoría de las personas para estudiar este texto lo desarman, entonces llegan a conclusiones separadas. Y este texto lleva una progresión, una narración lógica, entonces no lo tenemos que separar, ¿sí? Andar en sabiduría, del 15 al 20, es un párrafo en el idioma original. Algunos dicen que andar en sabiduría es redimir el tiempo y después hay que andar en el Espíritu. Es que andar en sabiduría es andar en el Espíritu. Andar en sabiduría es andar en el Espíritu. Vamos a leer
capítulo 5 de la carta a los Efesios, del verso 15 al 20. Andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísima enseñanza hay sobre el pasaje de ser llenos del Espíritu Santo. Y hay muchas corrientes de pensamiento, ¿sí? Muchas corrientes de pensamiento. Las corrientes más misticistas hacen énfasis en esta última parte del párrafo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Como si, se han llegado a conclusiones muy erradas y parciales, como si se pudiera tener mayor medida del Espíritu, algunos tener más medida y otros menos. Otros basados en la porción de Elías, en la historia de Elías, ahí en el libro de Reyes, diciendo una doble porción del Espíritu. Miren, ahí explico corto qué significa cuando Eliseo recibe una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Acuérdese, tiempo de la ley, no tiene nada que ver con la plenitud de Dios hoy día. El tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, una doble porción del Espíritu no era más Espíritu. Eliseo no tuvo más Espíritu que Elías, ni el Espíritu Santo tuvo más de Eliseo que de Elías. Ambos siervos de Dios cumpliendo su propósito para su generación. Explico breve qué significa una doble porción del Espíritu. Cuando vos vas a la historia de Elías, en Elías y Eliseo, eso algunos desprenden doctrina del Nuevo Testamento desde aquellos pasajes del Antiguo Pacto y es un error. Cuando Elías ministró en la tierra hay el registro de 7 milagros. 7 milagros de Elías en el registro bíblico. Cuando se le otorga una doble porción del Espíritu a Eliseo, no era más del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en la vida de Eliseo? Cuando vos contás los milagros de Eliseo, ¿cuántos milagros hizo Eliseo? Nadie sabe. El doble. 14. 13 milagros y un milagro póstumo. ¿Sí? O sea, después de haber muerto. Tocando los huesos de Eliseo, alguien resucita. Entonces, 14 milagros. No es el doble de espíritu, sino el doble de la manifestación del poder que el Espíritu Santo mostraba. Entonces, por ahí hay gente hoy día enseñando, no, se puede tener más del Espíritu Santo. No, no se puede tener más. Tiene más unción. Ay, Señor. ¿Qué es la unción, hermano? La unción es la manifestación del... No. La unción es Cristo en y a través de nosotros. ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Alguien sabe? Ungido. Entonces, ¿qué es la unción? El Espíritu de Cristo, que es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, en y a través de nosotros. El Espíritu de Cristo. Entonces, en los movimientos
espiritualistas, es más, carismáticos, este pasaje es partido desde el 18 en adelante y es considerado de manera aislada, como que yo puedo tener más del Espíritu Santo. Mi hermano, nosotros no podemos tener más del Espíritu Santo. Lo que tenemos que elevar es nuestro nivel de conciencia de que estamos llenos del Espíritu. Porque Él es el todo y en todos, pero no todos somos conscientes de aquello. Y cuando dice, después lo voy a explicar, sed llenos. Algunos tienen la idea de un barril que está siendo llenado con una cantidad. En realidad es como el viento que llena por completo la vela de un velero en el mar o en el río, ¿sí? Y le da impulso y dirección a la vida. Ahí la idea de ser llenos es ser controlados por el Espíritu Santo. Seamos controlados por el Espíritu de Cristo, seamos controlados por la naturaleza de Dios. Y para ser controlados por la naturaleza de Dios, tenemos que quebrar un paradigma que se nos fue sembrando desde los sectores más espiritualistas de la Iglesia, especialmente de la Iglesia evangélica, aunque también los sectores más espiritualistas de la Iglesia católica. Miren, tenemos que quebrar el paradigma que nos dijeron que la fe es enemiga de la razón. Bajo ningún punto de vista, la fe es enemiga de la razón. Porque la fe es fe en algo o en alguien. Y ese algo o alguien es un elemento, es un objeto entendible. Por eso el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Entender, comprender, poner en el ejercicio de nuestra razonabilidad, la fe es fundamental para el despertar de la conciencia, mi hermano. Yo digo, vale la pena pensar. Decirle al que tenés al lado, vale pensar. Vale pensar. Vale pensar. Algunos describen las iglesias hoy día como un grupo de personas que le donaron el cerebro a uno para que piense por ellos. Pareciera como que el único que tiene que pensar es el pastor. No, hermano, vale pensar. Vale pensar. Y en el pensar, en la libertad del pensamiento, ¿sí? Es donde vamos construyendo un Cristo corporativo. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por cómo empieza el texto? Verso 15. Mirad, pues, cómo andéis. Vigilen cuál es su forma de manejarse en la vida. Presten atención a la forma que cada uno de nosotros se está manejando en la vida. Mirad, pues, con diligencia, con prontitud. La idea de diligencia ahí es ocultar minuciosamente, revisemos nuestra vida, tengamos un examen de conciencia de nuestra vida,
de cómo andamos. Dice, no como necios, no como gente vil, no como gente, voy a usar una expresión fatua, una expresión vulgar, bruto, no a lo bruto, ¿eh? No a lo bestia. No somos animales. La naturaleza humana tiene el componente, aunque a veces pareciera que cuando el hombre decide desprenderse del componente divino de la naturaleza humana, ¿sí? Actúa peor que animales. No sé si escucharon, lo tienen que haber escuchado el dicho, más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Me encantan los animales, pero es otra cosa. Porque en muchos casos el hombre ha decidido vaciarse completamente del componente divino de su espíritu. Y ahí es donde el hombre actúa como un animal irracional, citando al apóstol Santiago, corrompiéndose como animales irracionales, citando a Judas, el apóstol Judas, hermano de Jesús. Pero como hemos despertado por la fe, como hemos reconciliado la idea del componente humano y el componente divino, que es nada más ni nada menos que la esencia Cristo en nosotros, entendemos que no tenemos que andar como necios, sino como sabios. Andar en sabiduría es el texto de hoy. Y andar en sabiduría tiene que ver con toda esta previa que hicimos, expresar la llenura de Dios. O sea, ¿qué es andar en sabiduría? Nada más ni nada menos que expresar la sabiduría de Dios. La llenura de Dios se expresa en un andar en toda sabiduría. Miren, hermanos, algunos han inclinadose hacia lo irracional. Y de pronto la llenura de Dios en el movimiento carismático, en el movimiento pentecostal, al cual pertenecí en algún momento, al cual amé y amo profundamente, y tengo muchos hermanos formando parte de esa expresión de fe del pentecostalismo o el neopentecostalismo, como se llamó. Pero la debilidad o deficiencia de inclinarse al componente irracional de la fe, o separar la fe de su componente racional, y creer que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo son las lenguas del Espíritu, como lenguas inteligibles, inentendibles, ¿sí?, de procedencia mística. Y no niego las lenguas del Espíritu, hermano, pero no son la señal de la llenura. La señal de que está lleno de Dios, ¿sabes qué es? La vida de Cristo a través tuyo. ¿Qué es la señal de que estás lleno de Dios? ¿Que hablas en lenguas? No, mi querido hermano. ¿Cuánta gente hemos visto hablar en lengua de manera alocada en cultos y celebraciones y transformarse en un llavro, en una bestia en la calle? ¿Sí? ¿Cuánta gente? Porque la forma de expresar la llenura del Espíritu es expresando la vida de Cristo. Porque, ¿cuál es el fruto? ¿Hablar en lenguas? No. Milagros.
No, hay lenguas, hay milagros, pero no es la evidencia de llenura, no es la evidencia de plenitud. La evidencia de plenitud es nada más ni nada menos que expresar la vida de Cristo en nosotros. Y para expresar la vida de Cristo en nosotros, necesitamos crecer en sabiduría. ¿En qué? En sabiduría. En sabiduría. Para vender más pizzas, Dani, uso el ejemplo este. ¿Qué necesitas hacer vos? ¿Orar más? No. Caminar más. ¿Caminar más? Capaz que no. ¿Qué necesitas? Sabiduría, más sabiduría puesta en obra y en acción. El producto es muy bueno. ¿Qué necesitas? Un sistema de comercialización y la capacidad de ponerlo en práctica. Eso necesitas ahora. ¿Y qué es eso? Sabiduría. Y decime, si tu crecimiento y desarrollo en la estabilidad financiera no va a prestigiar la obra de Cristo en tu vida, ¿sí o no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué necesitas para desarrollarte en el área laboral? Estoy hablando del área laboral. La semana que viene vamos a hablar del área familiar, ¿sí? Está buenísimo. Y les voy a sacar carga a muchos. Muchos tienen carga por esto. Les voy a sacar carga mucho la semana que viene, pero esto es cosa de la semana que viene. Como instalador de obra, ¿cómo crecer en tu área laboral prestigiando la obra del Cristo que profesamos, que decimos, ¿sí? En el área tuya, en lo laboral? Bueno, adquirir nuevas habilidades, diga sabiduría. Para administrar personal, materia, clientes, obra. ¿Se entiende? Diga sabiduría. Esto es sabiduría, hermano. Y sus diversos componentes de la sabiduría. Por eso cuando, si estamos en un lugar en donde creemos que la irracionalidad es lo que nos va a salir adelante, porque oramos más, o porque hablamos más en lenguas, o porque somos testigos de más milagros, mi querido hermano, estamos haciendo exactamente todo lo contrario al sentido natural de la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabiduría para expresar la vida de Cristo en nosotros. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Rey de todo, hermano. Entonces, para expresar la vida del Rey de todos, ¿qué necesitamos? Andar como sabios, no a lo bruto, no a lo que es, a lo irracional, no negando el entendimiento, sino buscándolo y desarrollándolo. Entonces, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diga redención. Cristo lo redimió todo. Y a lo mejor alguno de ustedes dice, pero pasaron ya 30 años de mi vida, pasaron 40 años, pasaron 20 años, no me pude formar así, o sea, hermano, nunca es tarde. Vamos adelante. Vamos adelante. Y las veces que no hemos tomado las mejores decisiones, ¿saben por qué no las tomamos? ¿Por qué creen ustedes que no tomamos las mejores decisiones? Porque no tenemos sabiduría. Y lo contrario a la sabiduría, porque es muy interesante el término sabiduría ahí, para que veamos qué es lo contrario a la sabiduría, para detectar el enemigo nuestro que nos está haciendo tomar malas decisiones, ¿sí?
Porque algunos de nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero simplemente no lo hicimos, no lo hacemos. La expresión sabios es una palabra griega, sophos, que viene de otra expresión, de otra raíz, que significa claro, algo como el día, algo claro. Recuerden que venimos de hablar de luz, andar en luz. Y un derivado de otra expresión, frónimos, que viene de una raíz que significa reinar o gobernar, que significa también cintura, haciendo alusión de la cintura separa las extremidades, digamos, en el cuerpo, de discernimiento, de separación. Fren viene de la expresión frau, reinar o frenar. Y también se usa del gobierno de las emociones. Porque si no te gobierna esto, te gobierna esto. ¿Me está escuchando? Y esto tiene la tendencia natural a errar. ¿Me sigue? Si no te gobierna la mentalidad, te gobierna el deseo. Y el deseo en el hombre que no fue elevado, que todavía no despertó al nivel de conciencia de plenitud, que le cuesta expresar la vida de Cristo, es correr al mal. Tomamos decisiones por lo que nos dicta la carne, la carnalidad, y no por lo que nos dicta el espíritu directamente conectado a una mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que tengo que desarrollar? La mentalidad de Cristo. Si yo desarrollo la mentalidad de Cristo, voy a constituirme en una persona propensa a la sabiduría. ¿Sí? Pero necesito desarrollar la mentalidad de Cristo en mi vida, el carácter de Cristo en mi vida, que es total y absolutamente funcional. Repasemos para atrás en la vida las veces que nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque le dimos lugar a lo que nuestro corazón, ¿sí?, irracional, natural, animal, terrenal, nos pedía. Pero yo sé que esto es lo que tengo, pero hago esto porque, quiero, me gusta. Y las consecuencias vienen. Las consecuencias de nuestras decisiones erradas vienen. Y habrá que enfrentarlas y solucionarlas. Pero para eso necesito ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque la llenura del Espíritu, la llenura de Dios, la llenura de Cristo, esto que llamamos unción, se expresa en un andar en toda sabiduría. Diga, andar sabiamente. ¿Qué es andar sabiamente? Mire la expresión, sabiamente. Sigo. Por tanto, no seáis insensatos, imprudentes, de nuevo, irracionales. Corten con la fe irracional. No es leyendo más versículos bíblicos, sino es aplicando lo que conozco. No es orando 10 horas al día, sino orando
mientras desarrollo toda actividad de provecho. ¿Me explico? Conectado con Dios, respirando. ¿Vos dejás de respirar en algún momento? Así nosotros no dejamos de orar. Tenés que pensar, momento, me voy a ir a un lugar a respirar un ratito. ¿Así hacemos? No, simplemente respiramos. Y eso nos mantiene, ¿qué? Vivos. Le da a nuestra sangre el oxígeno necesario para vivir. Bueno, la oración tiene que ver con la oración. La oración tiene que ver con la respiración. Hermano, ¿vos dejaste de respirar alguna vez? No. Bueno, ¿dejaste de orar? No, no te vas a un lugar a respirar. Los judíos iban al templo a orar. Nosotros no nos vamos a un auditorio a orar. Está buena la oración congregacional, está bueno el orar juntos, pero ya oramos antes, ya oramos después, ya estamos orando ahora cuando desarrollamos una conciencia de Dios. Corte con la fe irracional. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Qué sabemos de la voluntad del Señor nosotros? Sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. Bueno, lo que estoy viviendo es bueno, agradable y perfecto. En la prueba, lo que estoy viviendo es bueno, agradable y perfecto. Porque la prueba viene. Porque ¿quién no tiene pruebas? ¿Quién no lo tiene? No, todos tenemos pruebas diversas, de diferente tipo, de diferente índole. Todos lo tenemos. Ahora, ¿la prueba para qué está ahí? Para desarrollar carácter. Si vos no entendés que a través de la prueba vos estás desarrollando carácter para expresar la vida de Cristo de manera más excelente, y te vas a angustiar y a deprimir, hermano, en medio de la prueba. Te vas a hundir en un pozo. Pero estás en ese lugar y en esa situación para expresar más excelentemente la virtud de Cristo. ¿Me sigue? ¿Por qué estoy pasando esto, Señor? Para expresar más excelentemente la virtud de Cristo, la vida de Cristo a través de mi vida. Para eso estoy pasando esto. Vamos, que de eso se trata vivir. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Verso 18, ahora sí. ¿Entendemos que nuestra fe tiene que ser racional? Sí. Entendemos que cuando es una fe irracional mandan los sentidos, las sensaciones, la sensualidad. Entonces hoy siento, mañana no siento. ¡Ay, me voy a esta congregación y soy parte de ella porque ahí yo siento! Voy a decir algo que va a sonar una bestialidad. Un discípulo mío supo decirme que tenía mucha mezcla. Y dije, ¿cómo sabes vos que... Bueno, ¿cómo sabes vos que la unción está en ese lugar? Y yo sé, me dice, que la unción está en ese lugar. Porque cuando el ungido va a ministrar, escuchen, fe irracional, escuchen, los ojos se le abren así. ¡Ay, Señor mío! Mi respuesta fue, no sabía que la unción venía en supositorios. Hermano, la unción se manifiesta expresando la vida de Cristo. Y para expresar la vida de Cristo, yo necesito cultivar toda sabiduría en mí.
Sigo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Los griegos tenían la adoración de un dios, el dios Baco, no el de las herramientas, mi hermano, ¿sabes? Para los que están fuera de Argentina, Baco es una empresa que fabrica herramientas excelentes. Bueno, Baco, el dios Baco, era el dios del vino. ¿Sí? Todas las vendimias, ¿sí?, se consagraban a ese dios en las costas del mar Egeo y más allá todavía. Se consagraban a ese dios y había un bacanal. ¿Qué era un bacanal? La fiesta del dios Baco. ¿Que en qué consistía? En la celebración de 1, 2 o 3 jornadas consecutivas de circule el vino sin freno. ¿Qué genera el vino sin freno? Esto terminaba muy mal. Esto termina, exactamente. Sí, terminaba. Esto termina mal. Terminaban en todos los excesos habidos y por haber. Porque circulaba el alcohol. Y el alcohol tiene una particularidad. Cuando se mete en el cuerpo, no es porque yo sepa, me contaron. Cuando se mete en el cuerpo, inhibe los parámetros morales. Pensemos en Lot. ¿Cómo Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas, según el relato bíblico? Lo emborracharon. Pensemos en la desnudez de Noé. ¿Cómo Noé se exhibió desnudo? Algunos dicen que hay una figura sexual más grande ahí. Delante de sus hijos. Había cultivado una viña y se había tomado el vino. Porque el vino es inhibidor de parámetros morales, ¿sí?, de sentido común y social. ¿Cuántas veces hoy los jóvenes nuestros no saben divertirse si no se mandan una previa, ¿sí? Se toman, digo los jóvenes, muchos sí saben, generalizo mal, perdón por la generalización. Pero ¿de dónde viene? Porque le modifica la personalidad, porque el alcohol te controla desde adentro. Entonces cuando dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, que es la del correr los límites y parámetros morales y éticos, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese pleró, esa llenura del Espíritu, implica como el vino o el alcohol controla desde adentro, que el Espíritu de Dios los controle desde adentro. No como quien llena un barril o una botella, sino como el viento empuja y llena la vela de un velero, dándole la energía y la dirección para moverse. ¿Sí? Seamos llenos de Dios. Que Dios sea nuestro empuje. Que Dios nos controle. La mente de Cristo, nuestro timón. Y nuestro impulso, la llenura, el poder del Espíritu de Dios, que no es nada más ni nada menos hoy que la vida de Cristo o la naturaleza de Cristo en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, desmitificamos lo que significa ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser controlado, guiado por Él. ¿Por quién? Por Cristo.
Esto de primera, segunda y tercera persona, como si fueran personas diferentes, son manifestaciones diferentes de la misma persona. ¿Ok? Cuando hablo del Espíritu Santo, hablo del Espíritu de Cristo. No es otra cosa. Antes bien, sed llenos del Espíritu, el pleró de Cristo en nosotros, la plenitud, la llenura de Cristo en nosotros se manifestará en toda sabiduría. Entonces, ¿te querés preparar para ser lleno? ¿Crece en qué? Sabiduría. 4 códigos de la sabiduría hoy, cortitos. La consecuencia de eso es el hablar, el hablar. ¿Por qué el hablar? Porque dice, hablando con vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque de lo que estamos llenos habla la boca. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nos enseñó el Maestro. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Expresando la espiritualidad con la boca, no negándola, pero una espiritualidad que es coherente con las acciones, una boca que es coherente, que está en relación con las acciones. Dice el texto, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo expreso la llenura del Espíritu? La expreso en toda sabiduría. 4 códigos de la sabiduría. Primer código, amando el conocimiento. ¿Qué tenés que hacer? Conocimiento, o en la Biblia la palabra gnosis, que la traducción es ciencia, todo conocimiento. Todo conocimiento. Algunos dicen el conocimiento de la Biblia. Sí, entre ellos. Sí. Quiero un poquito ampliar el límite, que cuando habla de ciencia habla de conocimiento de la Biblia, nada más. No. Cuando la Biblia habla de la mente de Cristo, entendemos la mente de Cristo como la suma de todo el conocimiento que existe. Porque Cristo, Dios, ¿sí? Dios mismo, la naturaleza de Dios operando en el hombre, ¿tiene límite? No tiene límite. Entonces, ¿el conocimiento está limitado a algo específico? No. Es el conocimiento de todo lo que existe. Esa es la mente de Cristo. Entonces, ¿es expansivo la mente de Cristo? Claro, no es solo la Biblia también involucra, no excluye la Biblia, al contrario, le involucra, pero es la suma de todo el conocimiento existente. Entonces, amá el conocimiento. ¿Querés crecer en sabiduría para expresarla? Amá el conocimiento. Uno de los discípulos que está viendo, uno de los hermanos que está viendo el aula, ama los fierros, los autos. Y yo no le hago mucho caso, eso tengo que reconocerlo, pero cuando quiero saber algo de auto, le pregunto, ¿por qué? Porque él ama ese conocimiento. Diga conocimiento. Conocimiento. Dediqué mi vida a estudiar la Biblia. Mucha gente me consulta cuestiones de espiritualidad y de la Biblia específicamente, a partir de que he amado un conocimiento determinado. Y amar implica la entrega a aquello. ¿Me sigue? La entrega a aquello. Usted, el conocimiento que ame, le va a entregar sus secretos. El conocimiento que usted ame, le entregará
sus secretos. Pero ámelo, porque el amor sigue siendo la clave de todo. 4 códigos de la sabiduría. Amar el conocimiento. Segundo código de la sabiduría. Amar la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? El código, conocimiento es el conocimiento, es la suma de las cosas que existen. La inteligencia es la capacidad de sacarle provecho a esas cosas. Gente inteligente. Hay mucha gente inteligente sin escuela. Sin escuela. Mi abuelito llegó de las Islas Baleares, lo trajeron sus padres cuando él tenía 9 años. Hoy es uno de los sitios turísticos más importantes de Europa, pero en aquel momento mi abuelo me contaba que solamente comían papas y que era muy difícil cultivar la tierra porque es una tierra muy rocosa. Cuando llegaron a la llanura de Santa Fe y se les asignó una parcela de tierra y esos mallorquines trabajaron la tierra, le sacaron mucho provecho. Mi abuelo no pudo ir a la escuela, pero él fue un hombre de empresa y de negocio. Imagínate, sin escuela, pero con inteligencia, porque la inteligencia es lo que te permite aplicar cierto conocimiento que vos adquirís. Aplicarlo para producir fruto. Diga inteligente. Empezá a confiar en vos. Soy una persona inteligente. Le voy a empezar a sacar provecho a lo que conozco. ¿Me estás entendiendo? Inteligente. Decí conmigo, soy una persona inteligente. La capacidad de sacarle el beneficio a lo que conozco. En tercer lugar, amando el conocimiento, amando la inteligencia, amando la prudencia. Los entendidos resplandecerán a completa perpetuidad. Qué palabra extraordinaria en el libro de Daniel. Entendidos, sunesis, entendimiento. Acá prudencia. Dice que el avisado ve el mal y huye. No es gobernado por esto, es gobernado por esto. Prudencia. Amando el conocimiento, amando la inteligencia, amando la prudencia, el proyecto, el plan, la predisposición, la disposición al desarrollo de todas las cosas. Esto es sabiduría, hermano. Esto es sabiduría. Sabiduría no es cuánto tiempo orás, cuántas lenguas del espíritu manejás, cómo se operan. Todas esas cosas para un tiempo ya no son relevantes. Lo relevante hoy es poder expresar la llenura, la plenitud, la completitud de Cristo en nosotros. Y para eso necesitamos desarrollar sabiduría, amando el conocimiento, amando la inteligencia, amando la prudencia. En cuarto lugar, amando la sabiduría misma. Y si yo tuviera que sintetizar
Ya lo hizo Pablo antes que yo, entonces no necesito. Si yo pudiera sintetizar lo que es sabiduría a una expresión de 6 letras. Cuando Pablo tuvo que hacerlo, él dijo: Cristo, sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Cristo, la naturaleza de Dios operando en el hombre. Esa es la sabiduría de Dios. Hoy Dios está teniendo una experiencia a través de nosotros. Es su naturaleza operando en el mundo a través de nosotros. Por eso somos reyes y sacerdotes. Por eso expresamos la vida del Hijo corporativo. Por eso hay algo tan distinto en nosotros que en aquellos que se mueven de manera irracional. Por eso, hermano, nuestra vida es una vida ganada. Es una vida de propósito. Es una vida de exhibir la virtud de Cristo. Cristo, sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24. Ahora quiero que leamos un pasaje de un hombre que vio esto en la antigüedad y se dice que de los antiguos fue el más sabio de todos los hombres, de Salomón. Libro de Proverbios, capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2. En el capítulo 1 dice en el verso 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Quién es la sabiduría? Está hablando de Jesús, la vida de Jesús en aquel momento. Y este hombre, que era el más sabio entre... La sabiduría abunda en todos lados. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Hermano, cómo me encantan las cenas donde podemos hablar de la vida y de la sabiduría y podemos intercambiar, los compartir, los juntarnos para crecer en el desarrollar entendimiento, sinergiarnos, que lo que de Cristo hay en mi vida se impregne en tu vida y de lo que hay en tu vida de Cristo se impregne en la mía. El compartir en tiempos sencillos, en momentos de edificarnos mutuamente, porque la sabiduría fluye. Capítulo 2, verso 1. Hijo mío, ¿a quién le habla? Hijos de la sabiduría, hermano. ¿Y qué dijimos que es sabiduría de Dios? ¿Cómo lo definió el apóstol Pablo? Cristo. Cristo, sabiduría de Dios. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, de todas las cosas que estuvimos hablando hoy. No la irracionalidad de otras cosas que el hombre dijo que eran las operaciones del Espíritu, sino la vida de Cristo. Y nosotros dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma.
La discreción te guiará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y como dijo el apóstol Pablo, andad sabiamente, andad en sabiduría. Diga, sabiamente, desarrollar toda sabiduría que te permita aplicar en tu vida todo tipo de habilidad para provecho, para fructificación de la vida de Cristo en vos. Mis queridos hermanos, oramos esta mañana para que por el Espíritu de Dios te hable y puedas impregnarte de la mentalidad de plenitud para que tu vida desarrolle la vida de Cristo, exprese claramente la llenura del Espíritu de Cristo en vos. ¿Y cómo lo va a hacer? En toda sabiduría. Cultivamos nuestro ser interior para poder expresar y manifestar la vida del Rey en nosotros. Bendigo, hola Silvia, ¿cómo estás? Marianela, te estoy viendo acá. Marce, también. Bueno, dudo ahí, no sé, parece que es la profeta Silvia Pérez, que está en Córdoba en este momento. Bueno, mis hermanos, los bendigo y vamos a orar para cerrar este tiempo. Acordate, amando es entregarse. Entregate a toda la sabiduría y conocimiento, entendimiento espiritual. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, porque es expansiva en nosotros. Señor, estás desarrollando una mentalidad no limitante, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, junto a mis hermanos, junto a Alberto, junto a Daniel, esta mañana, junto a los hermanos que siguen el aula desde su lugar, desde su casa. Te pedimos crecer en toda sabiduría y entendimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la semana que viene, donde vamos a ver andar en sabiduría en familia. ¿Sí? Nos vemos.